Hoy comenzamos las clases de este módulo de economía ambiental. Es muy importante los avances de la economía en estos tiempos. Para el derecho agroambiental es muy importante, ya que tenemos un desarrollo que va desde la economía ambiental y de la ecológica hasta la bioeconomía. Ahora bien, nos podemos hacer las clásicas 3 preguntas de la economía, es decir, ¿qué producimos, cómo y para quién? Y estas nos van a definir una nueva forma de economía que tiene que ver con procesos más saludables, con procesos sustentables, a donde tenemos que mirar también de producir más y mejor calidad y cantidad, pero además también modificando las tecnologías. Esto no siempre implica tecnologías modernas. Podemos ver que en América Latina y en Bolivia también se desarrollan técnicas ancestrales, se vuelve hacia atrás y se replantean formas más sanas de producir. Ahora bien, la economía ambiental no es algo nuevo. Desde Aristóteles se planteaba el uso de los recursos naturales, el estudio de la caza, la oikonomía, diferente a esa crematística que era la teoría del valor. Ahora bien, podemos pasar por las distintas escuelas para ver cómo llegamos de una economía clásica a una economía ambiental y a una economía ecológica. En los textos van a poder ver que existe una economía ecológica basada en un componente diferente, es decir, la economía dentro de lo que nosotros podemos entender como un sistema planetario dentro de la naturaleza, es decir, una economía que se plantea desde reglas biológicas, desde la termodinámica, desde distintos modos de ver la economía. La economía es parte de ese universo. En cambio, tenemos una economía ambiental que nos plantea simplemente reconocer cuestiones ambientales, un nuevo factor en la economía clásica. De ahí que podemos decir que no hay 2 escuelas, sino que hay 2 grupos de escuelas a donde tenemos distintos autores que van desarrollando todo este campo. La economía ambiental, la clásica, con el componente ambiental. ¿Qué es lo que surge ahí? Los costos ambientales. Esto lo vamos a poder ver y ustedes lo van a tener en el foro. Hay costos ambientales. ¿Cuáles son esos costos ambientales que deberían reflejarse en los precios? Son los costos de la contaminación. Y ahí viene el gran problema. ¿Quién paga la contaminación? Esta es una vieja pregunta y un libro inglés que se llama Why y que tiene que ver con qué. ¿Quién va a pagar esto? Es muy importante. ¿El contaminador o aquellos que venimos a ser contaminados? Y ahí aparecen todos esos mecanismos que nosotros vamos a ver durante el curso, que tienen que ver con ajustar esta economía clásica a todas esas problemáticas que en definitiva alertan contra el tema de la pobreza. ¿Y por qué decimos de la pobreza? Porque esas que llamadas economías de la pobreza muchas veces tienen que ver con estas cuestiones ambientales, porque la pobreza es el mayor problema ambiental. Ahora bien, la economía ecológica, ¿cuál es en definitiva? Tiene que ver con nuevas posturas, tiene que ver con cambiar los patrones de consumo, tiene que ver con una filosofía distinta que algunos llaman ecosofía. Y esto tiene que ver con muchas veces esto llamado de los verdes tienen que ver con lo ecológico. ¿Sí? Entonces decimos que la economía se desarrolla en un plano distinto, dentro de lo que llamamos la biosfera. Y dentro de él encontramos la complejidad, porque la economía, ya sea ambiental o ecológica, confluye en algo, un paradigma nuevo que es el desarrollo sustentable y que es un paradigma de la complejidad. Ya no es 1 más 1 igual a 2. En estas cuestiones, a donde tenemos una ciencia probabilística, nos planteamos
que estos problemas son complejos, que tenemos cantidad de posibilidades y debemos optar por alternativas. Sí, nosotros vemos normalmente todas estas catástrofes naturales. ¿Qué pasa con el cambio climático? Tenemos que reparar en ver la razonabilidad de los usos de los recursos y tenemos que plantearnos también estas posibilidades que cada cultura tiene una solución diferente. Cada sociedad tiene que ver en su ámbito con una cuestión diferente. Y ahí llegamos a definiciones más modernas, la llamada economía azul, que tiene que ver con la famosa bioeconomía. Y la bioeconomía tiene que ver con un modo nuevo de gestionar, pero no solo de gestionar las empresas, sino del Estado. Tiene que ver con la reducción de carbono, tiene que ver con la utilización y el manejo de los residuos, es decir, tratar de no perder energía en el sistema. Bueno, este modo de la bioeconomía que tiene un cierto desarrollo en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Colombia, y que tiene un gran desarrollo en Alemania, tiene que ver con una visión del uso completo de los recursos, ¿sí? Que se instaló hace muchos años en Europa y que obviamente fue desarrollando todo un esquema moderno de la economía ambiental, esa economía que hay que empezar a gastar menos, a tener mayor cantidad de eficiencia. Obviamente hoy se financian todos estos proyectos bioeconómicos que son una realidad, pero tiene que ver con una postura. ¿Dónde la tenemos? En la economía clásica. Ustedes van a trabajar con la Constitución de Bolivia y ahí tenemos otro planteo, el G77 más China. Y este es una economía ecológica, distinta a cuál, a estos proyectos de Naciones Unidas que están más cerca de la bioeconomía, la economía clásica y ambiental. Es decir, tenemos como dos grandes formas de ver la economía, una economía ligada a la biosfera, con un planteo de no ajustar en el mercado, no tomar el mercado como base, sino las sociedades, las unidades de paisaje, la diversidad. Y otra economía que es la economía clásica y que empieza a ajustar con el tema de costos ambientales. Bueno, de todas maneras, quiero decirles que costos ambientales existen, tomemos una u otra escuela. Las dos van a darnos mejores soluciones aplicándolas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar este primer módulo de economía ecológica o ambiental y vamos a trabajarlo a partir de un primer tema que es ver y navegar en conocimientos de la economía para poder desarrollar después los otros módulos. En el foro vamos a hablar de los costos ambientales, los costos de una agricultura más limpia, de una agricultura sustentable que tiene que ver, sobre todo para Latinoamérica, con una importancia tremenda. Así que bueno, a tomar pequeños ejemplos, pequeñas escalas para poder trabajar y buscar qué costos y cómo podemos modificarlo o no y qué necesitaríamos y también cuál es el rol del Estado frente a todas estas nuevas modalidades de la economía. Nos vemos pronto en el tema 2.